Bueno, y quedo a disposición de preguntas o cuestiones que queramos tratar pues en la media hora que queda. Bueno, nada, o sea, confirma todas mis, no diré sospechas, sino certezas más bien sobre el rollo este de la inteligencia artificial. Claro, a ver, hay dos cuestiones. Primero, la parte, digamos, sociopolítica. Es evidente que la inteligencia artificial va a hacer, digamos, innecesarios, superfluos, montones de empleos. El otro día, por ejemplo, me explicaban, yo trabajé durante 10 años como traductor en la Comisión Europea. Entonces éramos la tira de traductores, o sea, en total había más de 200 traductores, claro, hay que tener en cuenta de todas las lenguas que intervienen, ¿no?, en la Unión Europea, que son oficiales en la Unión Europea. Bueno, ahora por lo visto resulta que ya los traductores que hay trabajando como empleados en la Comisión Europea y en otras instituciones ya no traducen, simplemente revisan las traducciones que hace ChatGPT. ¿Vale? O sea que, claro, lo cual evidentemente ahorra una cantidad de trabajo tremenda. O sea, ahora, donde antes había 10 traductores, ahora basta con uno, aproximadamente. O sea que, haciendo una extrapolación, podemos calcular que de estos empleos que requieren un conocimiento relativamente especializado, pero que se puede transferir a inteligencia artificial gran parte de esa actividad, pues se van a reducir, van a pasar, se va a perder el 90% de esos empleos, así de fuerte, ¿no? De 100 se va a pasar a 10. No creo que en todas partes sea igual, pero bueno, más o menos puede servir como orientación, ¿no? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, bueno, pues que se vuelve a plantear el mismo problema que se planteó a finales del siglo XIX con la introducción a gran escala de la maquinaria textil, por ejemplo. Había, o sea, la plantilla de tejedores que había en las empresas textiles en la primera mitad del siglo XIX era, no sé, pongamos, 1 millón en Inglaterra. Bueno, al final del siglo XIX se había reducido aproximadamente eso, un 90%, porque lo que hacían 10 tejedores lo hacía una máquina. ¿Vale? Este problema se va planteando y replanteando recurrentemente a lo largo de la historia. Claro, la solución ¿cuál es? Quemar las máquinas de tejer automáticas, como se hizo en algún momento, los trabajadores reaccionaron quemando máquinas, eso es conocido, a finales del siglo XIX. Bueno, pues no, lo que se trata es de buscar recolocar a la gente en otras actividades, que hay infinitas actividades posibles a las que se puede poner a la gente a trabajar. Lo que pasa es que, claro, mientras eso se hace, y aquí tenemos un argumento a favor pues, del socialismo. O sea, mientras que en un sistema capitalista, como todo depende de iniciativas privadas de empresas, ninguna empresa particular puede tener la visión de conjunto de la economía, no digamos ya, ni siquiera de una comarca, ¿no? Ni mucho menos de un país, de un estado, y mucho menos aún del planeta, ¿no? Entonces, no puede, o sea, desde iniciativas privadas no se puede recolocar a la gente, es imposible. O se pierde una cantidad de tiempo y de energías buscando colocar, eso es como, eso sería como sustituir la economía monetaria actual por una economía de trueque. O sea, que se tuvieran que poner de acuerdo todas las productoras de todo entre ellos para ver cómo se intercambian los productos. Habría que dar lo que ahora se hace con un solo paso, pagando en dinero y tal, a lo mejor se tenía que hacer en 500 pasos, ¿no? Para que se pusieran todas en contacto para ver quién necesita qué y a cuándo. Se comprende, ¿no? Pues con la recolocación de los trabajadores pasaría exactamente lo mismo. Por tanto, el sistema capitalista no puede, o sea, el avance tecnológico
el desarrollo de las fuerzas productivas que decía Marx en el capitalismo genera necesariamente, en vez de mayores comodidades, mayores ventajas para los trabajadores, y claro, para los capitalistas sí, siempre generaban ventajas, pero para los trabajadores genera tragedias, así directamente tragedias. Entonces, la única manera de resolver eso es pasando de la iniciativa privada y como mínimo tenerla, por así decir, subordinada a una planificación general que solamente pueden hacer los estados o incluso entidades supranacionales ya, incluso. Bueno, si nos ponemos ya en un plan planetario. En fin, quiero decir que esto es una conclusión que saco yo de este problema. Porque es que si no, y quien dice las tareas que ahora hemos visto una serie de tareas que puede abordar la inteligencia artificial, pero podemos extrapolar e imaginarnos muchísimas más tareas. Nunca serán inteligentes. Las máquinas nunca serán inteligentes. Eso frente al sueño, eso creo que lo ha dejado muy claro el ponente. Y además, a poco que uno sepa de filosofía, sabe positivamente que eso es imposible. Está lo de la sintaxis que no puede sustituir a la semántica y la sensación y la imaginación puramente creativa, que es genérica, absolutamente polimorfa y plástica y tal, no puede ser sustituida por una serie de pautas, en fin, rutinas de funcionamiento, por muy complejas que sean, de máquinas que no entienden, que no perciben, que no sienten. Bien, pero aparte de eso, dejando de lado el tema epistemológico, que es evidente que no lo va a resolver la IA, el tema de la organización del trabajo es un tema que va a ir complicándose cada vez más porque cada vez habrá más tareas que mediante sistemas automáticos se podrán hacer. Y eso tendría que traer el paraíso a la tierra. Es decir, el ser humano tendría que trabajar cada vez menos, ¿no? Resulta que en vez de ser en fin, una invasión de felicidad o una lluvia dorada de felicidad sobre los trabajadores del mundo, está suponiendo todo lo contrario. Es la gran paradoja. Y ahí es donde se aprecia uno de las graves contradicciones que encierra el sistema capitalista actual. Pues nada más, esa sería mi aportación. Pues lo que se me ocurre así comentar con respecto a lo de la traducción es muy interesante ese detalle, porque efectivamente, a lo mejor para un nivel de precisión de un artículo escrito sí que es verdad que van a seguir siendo necesarios los traductores humanos, pues para que sean capaces de matizar a lo mejor un primer trabajo que hagan los modelos de lenguaje, ¿no? Pues por ejemplo, DeepL, ¿no? Que funciona muy bien para este tipo de traducciones, de textos, etcétera, ¿no? Ahora bien, eso desde un punto de vista va a tener otra implicación y es en educación, ¿no? En España y sobre todo, bueno, yo que soy profesor en Madrid, donde sufrimos por herencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es marquesa del Imperio Británico, ¿no? El puñetero bilingüismo, ¿no? Pues a lo mejor llega un momento en el que se da cuenta de que no es necesario que los alumnos aprendan inglés, porque seguramente con un buen móvil o unas gafas van a poder traducir. Y entonces es mucho mejor que en vez de aprender este inglés patatero que acaban aprendiendo donde ni siquiera saben redactar en español, pues acaben aprendiendo a escribir y a leer bien en español, que es una lengua que tiene, pues eso, 600 millones de hablantes, ¿no? En ambos hemisferios, ¿no? Entonces, yo creo que eso abre una serie de posibilidades muy interesantes, ¿no? Del punto de vista por ejemplo, en educación, eso, donde te encuentras a día de hoy con alumnos que redactan en español como si fueran ingleses, ¿no? Con sujeto, verbo, predicado y no son capaces de construir una subordinada, ¿no? Pues este es un problema que yo creo que en ese sentido la IA sí puede permitir, ¿no? Cambios a esa escala, ¿no? Y luego, con respecto a la cuestión del trabajo, lo que estamos viendo es que donde más se está impactando a día de hoy es curiosamente en trabajos que tengan que ver, como he dicho, delante del ordenador, ¿no? Eh, pues eso, traductores, periodistas, diseñadores gráficos, guionistas, ¿no? Lo que sucede es que también la propia IA genera nuevos trabajos, ¿no? Y yo creo que es muy difícil, pero no solo para, qué sé yo, los empresarios, sino también incluso para cualquier autoridad estatal, saber por dónde van a ir los tiros, ¿no? Porque aquí nadie tiene, por así decir, la información totalmente controlada, ¿no? Porque al mismo tiempo se han ido generando nuevos
nuevos puestos, pues todo lo que tiene que ver con la ingeniería en inteligencia artificial, ¿no? O con lo que va a tener que ver con, qué sé yo, con el mantenimiento de robots, ¿no? O con el mantenimiento de los propios sistemas con inteligencia artificial, o trabajos que van a tener que ver, que eso ya lo hemos visto, ¿no? Con el entrenamiento de la IA, ¿no? Incluso estoy pensando y esto lo digo un poco con ironía, pero que es un nuevo trabajo, ¿no? Esto que salieron de las famosas granjas de etiquetado de fotos y de textos, ¿no? Que las grandes tecnológicas ponen en África, ¿no? Donde, por ejemplo, pagando $1 diario, pues tienen a personas continuamente etiquetando textos, ¿no? O, por ejemplo, respuestas de los modelos de lenguaje como correctas o incorrectas, ¿no? O incluso etiquetando imágenes, ¿no? Trabajos que son verdaderamente, pues eso, pues un trabajo de un nivel muy, muy básico, pero donde es muy necesario que haya un montón de humanos realizando ese trabajo sucio, ¿no? Ahora bien, el problema de por dónde va a ir aquí la cosa con respecto ni apocalipsis ni utopía, ¿no? Porque yo creo que el problema es, por así decir, que la dialéctica de clases está totalmente, y esto es algo en lo que mi maestro bueno insistía mucho, ¿no? Dándole la vuelta a Marx, ¿no? Está totalmente conjugada con la dialéctica de estados, ¿no? Es aquello de, en la Primera Guerra Mundial, los obreros alemanes combatían contra los obreros rusos, ¿no? Y sin embargo combatían, ¿no? Porque aunque ambos eran obreros, importaba más que uno era alemán y otro era ruso, ¿no? Pues algo parecido sucede aquí, ¿no? Y entonces habría que ir viendo eh, los estados, ¿no? Es decir, cómo impacta no solamente dentro de la dialéctica de clases, es decir, cómo impacta a los obreros españoles, pero cómo impacta también a los obreros franceses, obreros alemanes, obreros marroquíes, y cómo impacta dentro de cada estado, porque yo creo que va a haber una gran diferencia en ese impacto dependiendo del estado en el que estemos, por así decir, focalizando el análisis, ¿no? Y entonces yo creo que ahí no me arriesgo a decir de por dónde irán las cosas, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que esto es o sea, que esto es lo que va a tener con la inteligencia artificial va a exacerbar, por así decir, la biocenosis, que es pues el sistema capitalista, ¿no? Donde son como tiburones, ¿no? Unos estados luchando contra otros estados, ¿no? Y aquí, frente a la idea esa de todos ganando, que muchas veces tienen los liberales, ¿no? Que eso de la mano invisible, pues no sé dónde estará, ¿no? Aquí la idea es que unos ganan si otros pierden, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿no? Y habrá que ver desde el punto de vista nuestro, ¿no? Que es, pues eso, el barco en el que estamos montados, ¿no? Cómo conseguir, pues seguir a flote. ¿Se Sí, puede controlar la inteligencia ¿puedo artificial preguntar? sin un gobierno mundial? Perdón, es que no he oído la primera parte. ¿Es posible llegar a controlar la inteligencia artificial sin un gobierno mundial único? Bueno, pues yo creo que sí y no. Quiero decir que habrá que ir caso por caso. Quiero decir, por ejemplo, cuando empezó con ChatGPT, hay que recordar que el país que se plantó ante el uso que hacía de los derechos de autor vulnerándose fue la Italia de Meloni, que lo capó y lo cerró durante un mes, ¿no? El resto de países europeos no tuvieron bemoles a hacer eso, ¿no? Pero fue precisamente la Italia de Meloni la que durante un mes cerró ChatGPT y ya cuando consiguió que Altman hiciera el paseillo por los estados europeos diciendo que bueno, que iban a mirar para respetar los derechos de autor, porque claro, cuando se le alimenta con textos de entrenamiento, está por así decir chupando de lo que han creado miles de seres humanos, ¿no? Ahí ya, pues ya la cosa cambió, ¿no? Pero quiero decir que va a depender de los estados. Yo creo que si hay que esperar a que haya un gobierno mundial, yo que no creo que vaya a haber ningún gobierno mundial, ¿no? Porque siempre creo que hay como estados en lucha, ¿no? Y nunca hay un único imperio, ¿no? En la historia nunca, de hecho, nunca lo ha habido, ¿no? Incluso ni con Roma, ni con, qué sé yo, ni con la Iglesia en la Edad Media, ni con España después, ni con Inglaterra, ¿no? Quiero decir que siempre hay diferentes polos, ¿no? Entonces, aquí habrá que ver, dentro del polo en el que nosotros estemos situados o más cerca, ¿no? Si el Estado es capaz de poner límites, ¿no? Pues para que mantener, por así decir, la nave en rumbo, ¿no? Pero yo sí que creo que se pueden poner y se pueden poner cortapisas. Lo que sucede es que mucho me temo
que la lucha entre China y Estados Unidos por la inteligencia artificial no es solo una lucha en términos militares, sino que es una lucha por cuota de mercado. Quiero decir, me explico un poquito en esto. De igual manera que en la ofimática hemos sufrido como hasta hace unos años luchaban por un lado, pues por ejemplo, Microsoft y Google, ¿no? Para vendernos sus herramientas de entorno ofimático, ¿no? Lo que va a pasar en el futuro es que ya no va a ser lo fundamental tener, qué sé yo, pues por ejemplo, en España, como estamos cortados por 19 estados, ¿no? Pues ves que, por ejemplo, en Castilla y León, todo lo que tiene que ver educación, el acuerdo lo tienen con Microsoft. En Madrid lo tenemos con Google, ¿no? Entonces, esto es, pues, un cachondeo padre donde cada pequeña comunidad ha acabado firmando, yendo a Silicon Valley a firmar en Madrid. El consejero de educación cada cierto tiempo va, pagan un dinero y se renueva el contrato, ¿no? Entonces, ese es el entorno ofimático que tenemos pues, en educación. Bien, en un futuro lo fundamental no va a ser tener, como tenemos cada uno de nosotros en nuestro ordenador, un entorno pues, para escribir, hacer diapositivas, editar vídeos. No, yo creo que lo fundamental va a ser qué inteligencia artificial tenemos, ¿no? Pues desde para hacer búsquedas, para hacer herramientas, etcétera, ¿no? Porque por así decir, muchos trabajos ya no lo vamos a hacer nosotros, no vamos a hacer, venga, voy a hacer una diapositiva, de hecho, en las diapositivas que yo he pasado, algunas yo ya las he hecho con IA. Es decir, hay algunas que son diseño mío, que yo he sido el que la he diseñado manualmente, y otras que ya directamente lo que he hecho ha sido lo siguiente, darle un artículo mío a una herramienta que a mí es la que más me gusta, que es de Google, Notebook LM, le digo los artículos que quiero usar para esta conferencia, le dije, mira, me han pedido una conferencia sobre ética y política de la inteligencia artificial. Quiero que uses este capítulo mío de mi libro, este otro artículo mío que tengo aquí, esto y esto. Y entonces me generó varias diapositivas, ¿no? Algunas de esas diapositivas que tienen imágenes así como muy impactantes, ¿no? Que a lo mejor se han fijado ustedes en alguna, esas las ha hecho directamente la IA. Es verdad que eso no me ha quitado a mí tener que revisarlas, porque había a veces pequeños errores, ¿no? Pero lo que quiero decir es que nuestros trabajos muchas veces ya van a ser trabajos de segundo orden. Es decir, nuestro trabajo no va a ser me tengo que poner a escribir un texto, me tengo que poner a hacer una diapositiva, sino que tengo que ser capaz de escribir una instrucción lo más afinada posible a la inteligencia artificial para que me devuelva eso, ¿no? Y entonces la lucha va a ser qué tecnológica, norteamericana o china, es la que nos va a suministrar eso, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que va a ser el problema de fondo aquí. Sí, Oye, ¿puedo si os intervenir? parece, Sí. Miguel, como tú no nos ves, que estás ciego, No, sí, hago yo de moderador. Hay sí, tres sí, sí, palabras. pero Hay tres sí, os palabras. veo, Hay te- perdona, di. bueno, nada, digo que sí que os veo, pero es igual, porque con el móvil no puedo, Ah, no vale. me, no me No, entra todo en la pantalla. no ves las O sea, manitas arriba. Bien, pues entonces, Salva, Manuel y yo. Salva. Eh, bueno, yo quería agradecer al conferenciante su excelente conferencia. Muchísimas gracias. Estoy tentado de hacer alguna pregunta sobre temas lógicos, pero no voy a hacerla porque no es el espacio. Y quería hacerle preguntas, pero conteste usted las que crea razonables, que tal vez yo me... ha hecho referencia a los problemas ecológicos de la inteligencia artificial. Si puede entrar en algún detalle concreto, yo se lo agradecería. Luego ha hablado de decisiones de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de decisiones en el ámbito, ¿cómo se toma? ¿Cómo toma esas decisiones? ¿Hasta qué punto se puede hablar de decisiones de la inteligencia artificial? Luego, un país como España, en un tema como este, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles pueden ser sus aportaciones? ¿No? No sé si ha podido ojear el último libro que ha publicado Víctor Gómez Pin sobre estas cuestiones, y si es así, pues me atrevo a preguntarle qué opinión tiene sobre el libro, y para no agotar más, en varias ocasiones usted ha hablado de Gustavo Bueno, ¿no? Desde mi maestro, desde la filosofía de Gustavo Bueno. Entonces, permítame hacerle una pregunta un poco descortés. Desde coordenadas no de Gustavo Bueno, no se podían llegar a conclusiones distintas o diferenciadas o de otro tipo. O dicho de otra forma, ¿su análisis es muy dependiente de esa filosofía o no es tan dependiente de esa filosofía? Muchísimas gracias por su...
por favor. Pues muy interesante. Voy a responder a todas, pero voy a intentar no extenderme mucho, ¿no? Las ecológicas, lo fundamental es agua para enfriar los centros de cálculo y luego el consumo energético, ¿no? Entonces, los grandes centros de cálculo muchas veces se construyen cerca de presas hidroeléctricas, ¿no? Para tener ahí un suministro de energía que pueda mantener los ordenadores funcionando, ¿no? Pero la cosa está llegando, leí el otro día la noticia, no he podido comprobarla, de que en ciertas regiones de Estados Unidos donde hay centros de cálculo se están produciendo ya apagones en casas, en viviendas residenciales o de ciertas horas, porque se privilegia el que el centro de cálculo, claro, no puede apagarse, ¿no? Entonces, esto es algo pues tremendo, ¿no? Y eso, bueno, el consumo energético de es que hay una cierta visión de la inteligencia artificial como si fueran ángeles, ¿no? Como si fueran espíritus puros, ¿no? Y claro, hay que, por así decir, materializar la inteligencia artificial. Hay un libro muy bueno al respecto que se ha traducido al español hace poco de Kate Crawford, que es una discípula de un filósofo que a mí me gusta mucho, Ian Hacking, y ella pues hace una visión, porque se llama Atlas de la inteligencia artificial, ¿no? Y hace una visión, tiene una visión también, y esto me permite conectar con la última parte, ¿no? También muy cercana al materialismo, ¿no? O sea, de que la inteligencia tiene que ir ligada siempre al cuerpo, de que la inteligencia va ligada a las manos, ¿no? Y entonces va analizando todos estos problemas, ¿no? Y es un libro que yo lo leí en inglés cuando estuve preparando el mío, ¿no? Y lo curioso es que sí que es verdad que hay ahí como muchas cuestiones parecidas, ¿no? El problema es que los principios que están detrás de, por ejemplo, de la filosofía de Crawford, son muy parecidos a los de Bueno, ¿no? De hecho, es muy curioso porque, bueno, si a uno le interesa esto ya es una cuestión de filosofía de la ciencia, ¿no? Pero entre Ian Hacking y Gustavo Bueno hay grandes similitudes, ¿no? Yo tengo un artículo hace muchos años, fue uno de los primeros artículos que saqué en la revista Contrastes de Málaga, donde hago un análisis entre Gustavo Bueno y Ian Hacking, ¿no? Y hay un montón de parecidos, ¿no? En pues la importancia que dan a las manos, ¿no? El escepticismo que ambos tienen con respecto a la cosmología, ¿no? ¿Por qué? Porque en cosmología no podemos manipular, no podemos trastear con aparatos, ¿no? Es decir, todo este tipo de cuestiones son muy parecidas, ¿no? Me salto a la última pregunta. Efectivamente, claro, uno no puede hacer nunca un análisis en vacío, ¿no? Siempre depende de unos principios, ¿no? De una perspectiva desde la que está analizando, ¿no? La perspectiva mía sí que es verdad que se pueden llegar a conclusiones similares desde otras perspectivas, ¿no? Pero si se llegan, serán muchas veces porque los principios son similares, ¿no? Con respecto a lo de la decisión, pues efectivamente, me ha traicionado a mí mismo el subconsciente, ¿no? He llegado a decir yo como que el sistema decidía los objetivos, ¿no? Bueno, más bien lo que habría que decir es que es una decisión asistida por esos sistemas, ¿no? Porque luego el que toma la decisión, por lo que yo tengo entendido, esto lo he comentado en el contexto de Venezuela, ¿no? De cuando tenían que tomar la decisión que hacer, luego son pues los propios que están allí sobre el terreno de operaciones, ¿no? Otra cosa sería si, como quería la administración Trump y presionaba a Anthropic, ¿no? De que las precauciones éticas que tenía Anthropic se las saltara y diera ya un paso a generar armas autónomas letales, ¿no? Armas que cuando ya estén en vuelo son ellas las que deciden el objetivo, ¿no? Ahí sí que habría una decisión, pero claro, el responsable último es el que la ha diseñado y el que la ha lanzado, ¿no? Que es el que sabía lo que podía pasar, ¿no? Con respecto a España, pues es complicado. Quiero decir, es verdad que España tiene pues, el centro de supercomputación de Barcelona, ¿no? España tiene, por ejemplo, pues, muy buenos matemáticos. En matemáticas España es, si no recuerdo mal, pues la quinta o sexta potencia mundial, ¿no? Pero en inteligencia artificial, pues nos pasa como al resto de Europa, que prácticamente pues, no estamos en situaciones de competir con los grandes gigantes tecnológicos, con lo cual, pues estamos un poco a verlas venir, ¿no? Habría que intentar, pues, capear el temporal, ¿no? De intentar hacer uso de estas herramientas, porque obviamente no te puedes quedar atrás, pero también al mismo tiempo, no por así decir, no subordinarte a los intereses de estas tecnológicas, ni mucho menos de los estados que tienen detrás, ¿no? Que muchas veces esto es lo que los liberales, pues se creen que esto es el mercado, ¿no?
cuando estas tecnológicas están totalmente cruzadas por las sociedades políticas que tienen detrás, ¿no? Y con respecto al libro de Gómez Pin, lo conozco, es un libro muy interesante, aunque mi posición es que a veces creo que no tiene un conocimiento en exceso profundo de lo que es el tema de la IA, ¿no? Al respecto, participé hace poco en una especie de jornada en la Rey Juan Carlos que se hizo de homenaje a Gómez Pin, ¿no? Y donde se comentó su libro, ¿no? Y allí estuvimos discutiendo, ¿no? Y al final, Pin, que en el libro es mucho más, por así decir, moderado de lo que soy yo, me dijo que quizás, hombre, después de mi charla me concedía que yo era mucho más crítico que él con la IA, me venía a decir, ¿no? Y al respecto, simplemente comentar que la revista Abaco, esta revista que se edita en Gijón, va a sacar un número especial, yo creo que este mes, sobre inteligencia artificial, dedicado a la obra de Gómez Pin, y que recoge las ponencias que hicimos en esa jornada en la Rey Juan Carlos, ¿no? Y ahí mi aportación es un capítulo que se llama ¿Piensa o siente la inteligencia artificial? ¿No? Donde trato un poco de señalar que ni está ni se la espera, ¿no? Porque en algunos momentos Gómez Pin, bueno, deja abierta la puerta que, bueno, en el futuro, pues a ver, no se sabe tal, y yo en ese sentido soy mucho más radical, ¿no? Y bueno, creo que no me he dejado nada. Muchísimas gracias. Si nos tiene informado de esas nuevas publicaciones, se lo agradecería. Manuel. Bueno, se me oye, ¿no? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, está muy interesante. Con respecto al tema del apagón, me ha recordado la situación que se dio en los años 50 con el ENIAC, que cada vez que se conectaba en Filadelfia se iba parte de la corriente de la ciudad. Estamos repitiendo, es como el tema de los tejedores, que destruían las telares, pero luego al final se ha llegado al pleno empleo. Eso es con respecto al tema de lo que puede provocar el paro, ¿no? Con el desarrollo de inteligencia artificial. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo una experiencia en mis propias carnes con respecto al tema de la innovación tecnológica. Yo cuando tenía 15 años empecé a estudiar de delineante y cuando ya estoy con 20 y pico años para desarrollar la profesión, van y se cargan el oficio de delineante, sacan el diseño asistido por ordenador y, bueno, te puedes imaginar la cantidad de parados. Por ejemplo, en los astilleros de Sevilla habían 600 delineantes para proyectar y luego me viene a mí una persona que estuvo ahí y me dice, bueno, es que en Tokio han sacado un ordenador, estamos hablando de los años 70, que le dices cuántas toneladas quiere y te saca todos los planos del jodido barco. Con lo cual, 600 puestos de trabajo a freír espárragos, ¿no? Pero esto yo creo que va a ser recurrente. Esto me recuerda que, por ejemplo, en la revolución industrial del siglo XVIII, lo que predominaba era la mecanización del trabajo manual. Pero a partir de mediados del siglo pasado es cuando se desarrolla lo que se llamaba la revolución técnico-científica, que es cuando empieza ya a despuntar el tema de la informática. Y en el fondo, si nos damos cuenta, empezamos con la mecanización del trabajo manual y ahora seguimos con la mecanización del trabajo intelectual, que lo que realmente está haciendo la inteligencia artificial es mecanizar los procesos mentales, pero no tenemos, o sea, dijéramos, es la gestión de la masa de datos, la Big Data. Claro, la Big Data no hay humano que la trate. Tú la base de datos le metes en la Big Data de no sé cuántos teras y a ver cuántos humanitos necesitamos para trajinar eso. Llega un ordenador de estos de última generación y te lo hace en 10 minutos. Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, forma parte del proceso, pero sin embargo, una cuestión que sí que te puedo decir también, primero yo al final he terminado siendo profesionalmente técnico periodista de instalaciones. Y es curioso que yo he llegado a comparar un edificio inteligente con el ser humano. Y es curioso porque, por ejemplo, lo que es el tema de la regulación, el tema de la gestión del clima y todas esas cosas, eso lo realizan una serie de un sistema que son los PLCs, los autómatas, que esos controlan, dijéramos, las funciones mecánicas. Pero luego hay otra plataforma que es la gestión, dijéramos, de lo que es la corriente que imitaría, dijéramos, al sistema nervioso, que es el que un poco controla, porque claro, el autómata es mecánico, pero necesita recibir las instrucciones, el control, etcétera. Y luego al final tenemos la inteligencia superior, que es el tema del córtex cerebral, que es donde está instalada la inteligencia del ser humano, que esa ya, sin embargo, la gestiona el ser humano.
Y eso me lleva un poco a hacer una traslación un poco salvaje, de trasladar de un edificio a trasladar a todo el proceso industrial, que ya estoy acostumbrado, porque me acuerdo que cuando empezaba con el tema del CAD de los años 70-80, estaba la tecnología del CIM y ahora llegamos a la industria 4.0, donde ya las propias máquinas hacen el pedido del material que necesitas, inclusive se habla de que hay fábricas en China que funcionan con las luces apagadas, porque los robots no necesitan luz para verse. Esto es una transformación profunda en cuanto al proceso laboral, que al final, a pesar de los intentos de los explotadores de sacarnos el jugo, las máquinas no tienen plusvalía, pero sacan más rendimiento que un ser humano. Y esta va a ser una contradicción muy profunda que se va a dar, yo creo que a mediados de este siglo, en esa cuestión entre, claro, porque ¿qué va a pasar con el tema de la plusvalía? Porque las máquinas, te digo, no tienen plusvalía. ¿La plusvalía dónde la sacan? De hecho, el cambio que he hecho recientemente, los últimos cambios en el tema de financiación, el sector que está creciendo con más fuerza es el sector servicios, y es el que precisamente, por ejemplo, en Japón ya no vive de la importación, de la exportación, es más importador neto que exportador, pero sin embargo sí que vive de los servicios, y de los servicios sobre todo debido a las inversiones soberanas que han realizado en otros países. Esto nos lleva a un cambio de modelo económico mucho más profundo de lo que realmente pensamos, y también al mismo tiempo eleva la importancia de la gestión, porque ahí es donde realmente la inteligencia artificial va a meter caña, en la gestión de todo y sobre todo a nivel internacional, porque ya no hay vuelta atrás. El mundo se ha cerrado y España lo cerró, y España generó las consecuencias que después se transformó en el desarrollo industrial, perdón, y creo que eso va a ser el cambio de este milenio, de este siglo. También todo es incógnito, están las cartas sobre la mesa, hay que jugar la partida. No sé qué es lo que te parece a ti. Sí, es decir, no cabe duda de que claro, no hay vuelta atrás. Quiero decir que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, ¿no? ¿Cómo esto, sin duda alguna, va a poner en riesgo muchos trabajos, ¿no? También va a generar nuevos, ¿no? Lo que hay que ver es cómo, claro, hay quien dice, no, los que entran por los que salen. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si esas cuentas salen, ¿no? Si esto es un juego de suma cero o qué pasa, ¿no? Esto es verdaderamente un problema, ¿no? Y luego, pues en lo que comentabas de la casa es muy interesante, ¿no? Porque sí, efectivamente es como lo que llamaba yo en la charla la inteligencia artificial débil y fuerte, ¿no? Claro que se puede establecer entre un edificio inteligente y un organismo humano una comparación, ¿no? Pero claro, lo que hay que evitar es la identificación, ¿no? Claro, porque si no podemos llegar, pues, al absurdo, ¿no? De pensar que, qué sé yo, que ChatGPT no puede trabajar más de 35 horas semanales, ¿no? O que se pueda afiliar a comisiones obreras a la UGT, ¿no? Claro, entonces aquí hay que ver un poco, ¿no? Incluso cuando algunos dicen, en Europa hay que recordar que el Parlamento Europeo discutió otorgar personalidad electrónica a los robots, ¿no? Y esto generó mucha discusión, ¿no? Hay quien sostiene que esto sería bueno porque si tenían personalidad electrónica tendrían que tener un seguro detrás, con lo cual si fallaban era más sencillo, pues por ejemplo, conseguir sacar dinero, es decir, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que sucede es que, claro, que otorgarles personalidad a los robots, pues claro, es desde un punto de vista ya más filosófico, pues es mucho, ¿no? Hay que ver que sí, que hay comparaciones, ¿no? Que se pueden establecer, que funcionan, ¿no? Pero claro, que identificar es el problema, ¿no? Que es lo que no se puede hacer. Juan Antonio. Sí. Eh, dos preguntas, pero mucho más mundanas y sencillas de lo que estamos teniendo. Una, comentas en varias ocasiones un concepto que es textos de entrenamiento. ¿Es algo concreto o es algo general, simplemente que se va alimentando automáticamente, o es algo específico? Eso es una cosa. Luego lo otro es que le he preguntado a la inteligencia artificial qué es el materialismo filosófico. Yo no estoy por dicho. Entonces no sé si aquí el tema que has comentado antes de los riesgos, del sesgo ideológico, de
de la moral. Mm. No, a mí muy concretamente, porque no, bueno, te puedo contestar muy largo, como ya sabréis. Dice, el materialismo filosófico es un sistema filosófico orientado a la crítica racional de la realidad, las ciencias, la cultura y las ideas, sin un proyecto político predeterminado. Su objetivo es entender y criticar la realidad, no transformarla. ¿Te parece correcta esa aportación, esa definición? ¿O aquí interviene el riesgo que has comentado al principio en el sesgo, que supongo que será el sesgo a lo que te referías? Gracias. Pues con respecto a los textos de entrenamiento, es que los modelos de lenguaje se les va alimentando para entrenar la red neuronal, pues desde páginas web, artículos, claro, digitalizados y libros digitalizados, ¿no? Por así decir, se les va dando todos esos textos, ¿no? Y entonces en ellos esos textos lo que ellos van reconociendo es las palabras y cómo esas palabras aparecen conectadas unas con otras, ¿no? A este respecto, cuento un ejemplo muy curioso con ChatGPT, ¿no? Uno de los problemas de los modelos de lenguaje son las alucinaciones, ¿no? Que muchas veces se inventan información, ¿no? Para corregir las alucinaciones se está permitiendo que los modelos tengan conexión en tiempo real con Internet, ¿no? Para evitar errores, ¿no? Pero si uno hace la prueba de, por ejemplo, contéstame a tal pregunta sin usar Internet, ¿no? Pasan cosas curiosas. Pongo un ejemplo, ¿no? Y esto lo he probado hace nada. Le pregunté si me podía decir quién era el autor del libro Filosofía de la Inteligencia Artificial, que es mi libro, ¿no? Y me contestó que Gustavo Bueno. Y me dijo que lo había publicado Gustavo Bueno en 1992. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Es muy interesante comprender por qué comete este fallo, porque nos da cuenta de cómo funciona, ¿no? Filosofía de la inteligencia artificial es el título que él busca, por así decir, en sus tablas estadísticas, ¿no? Y él se da cuenta de que para buscar el autor tiene que buscar el nombre de una persona que aparece acerca de él. ¿Qué sucede? Que al lado de filosofía de la inteligencia artificial debe aparecer muchas más veces el nombre de Gustavo Bueno, porque de hecho yo dentro del libro lo cito mucho, que mi propio nombre, Carlos Madrid. Y entonces lo que devuelve es que el autor es Gustavo Bueno. ¿Por qué? Porque la correlación entre filosofía de la inteligencia artificial y Gustavo Bueno es más alta que la correlación entre filosofía de la inteligencia artificial y la aparición de mi nombre, ¿no? Entonces esto es un poco lo que pasa. En lo que comentas que ha respondido, pues es la típica respuesta de alumno de la ESO, ¿no? Que dices, bueno, la música está por ahí, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de precisión y tal. Claro, eso depende mucho también. Si yo, por ejemplo, le preguntara ahora en ChatGPT, como muchas veces yo le he preguntado cosas relacionadas con Gustavo Bueno, en mi caso seguro la contestación sería totalmente distinta por el sesgo, ¿no? Porque también van aprendiendo también de las interacciones que tenemos con ellos. Y entonces, como debes saber que yo me relaciono con este tema y le he preguntado muchas veces, en este tema me debe responder mucho más preciso que lo mejor, pues que en tu caso, que es la primera vez que le preguntas por esto, ¿no? Entonces, por eso hay que tener siempre mucho cuidado, porque sobre todo cuando preguntamos por un tema nuevo, la respuesta pues puede ser una especie pues eso, de vulgopedia, ¿no? De como una respuesta de la Wikipedia, pero mucho peor, porque todavía la Wikipedia, muchas, aunque haya entradas que las mira pocas personas, otras entradas están revisadas por montones de personas, ¿no? Entonces sí que te puedes fiar, pero en otras no. Pues esto pasa algo parecido. Muy bien, si no hay ninguna intervención más, haré la mía. Yo, por un lado, Carlos, agradecerte muy, muy profundamente tu charla y confesarte que soy un analfabeto funcional de la inteligencia artificial, es decir, la primera charla formal a la que asisto es la tuya. Sí, he leído cositas, pero esta es la primera charla formal. Y a mí me ha ilustrado muchísimo, me ha servido mucho hasta tal punto que ahora seguro que me lo voy a tomar mucho más en serio. Es decir, que me voy a preocupar mucho más de estas cosas. Y algunas sugerencias que me vienen con tu intervención. Eh, la primera también por defectos profesionales, por desviación profesional. Yo le veo una aplicabilidad altísima a la inteligencia artificial, a todo el tema de la guerra. Y un poco, estos días reflexionaba sobre cómo después de un mes y pico de guerra en Irán, no de intervención militar quirúrgica, sino de guerra en Irán, Mm. bueno, pues
prácticamente, bueno, primero, no ha habido invasión de la infantería. Segundo, como consecuencia de eso, hay un nivel de bajas en soldados bajísima, y donde están las bajas son muy altísimas en la población civil, entre otras cosas porque la inteligencia artificial no es inteligente, ¿no? Y entonces dice, no, no, bueno, la escuela con las 140 niñas que matamos, eso es que la inteligencia artificial se equivocó. ¿Sí? Eh, y claro, cuando me dices, bueno, y algunas experiencias más que a mí me sorprendieron mucho en su momento y me hicieron preocuparme algo más de la inteligencia artificial, que fue la muerte y los heridos de más de ciento y pico de miembros de, no sé si eran en Irán, fue en concreto, y me parece que era de Hezbollah o era de miembros de la Guardia Revolucionaria, que se los cargaron con sus propios móviles. Es decir, que les hicieron explotar los móviles en las caderas, algunos se los cargaron y a otros los dejaron malheridos. Es decir, que es un arma potentísima, sin saber que es un arma. Me ha sorprendido mucho, me lo he apuntado, el tema de que a partir de ahora resulta que en mi casa, cuando quieran entrar a detenerme, no tienen más que mapear, mirar el mapa que me ha hecho la rumba en mi casa mientras me limpiaba. Y saben cada una de las habitaciones dónde están, dónde tengo el despacho, donde tengo las habitaciones, donde tengo el gimnasio, etcétera. Es decir, que cualquiera de este tipo de cosas se pueden convertir en armas de guerra y eso lo hace muy peligroso. Pero que ese peligro, como tú bien dices, no tiene que servir en absoluto, a mí no me causa ese efecto, para alarmarnos y decir o revolvernos, en plan, como decía ahora Manuel, como en la revolución industrial, revolvernos, o decía también Miguel, contra las máquinas. No, no, oiga, veamos cómo nos adaptamos nosotros a la nueva situación, porque esto es irreversible, ¿no? Claro, que los móviles que te puedan poner, y no lo descarto en absoluto, al ritmo que va. Por ejemplo, en la Unión Europea, los neoliberales, tanto de los partidos laboristas como de los partidos de derechas, en Francia, en Alemania y en Inglaterra, que han tenido prohibido asistir a las manifestaciones que han durado 2 años prácticamente de Gaza, que ahora te puedan cursar directamente, sin preguntarte, cursarte directamente una denuncia por haber asistido a manifestaciones ilegales, no lo descarto en absoluto, ¿eh? O sea, me entra dentro de la mecánica, de los marcos mentales que tienen los neoliberales a la hora de no tener necesidad de justificar sus acciones. No, justifique usted que no ha estado, porque su móvil estaba, ¿sí?, en la manifestación durante 3 horas. Y claro, nos aboca a una situación kafkiana, pero bueno, iba a decir divertida, no, no es divertida, pero que va a ser muy entre preocupante, divertida, revolucionaria. Algo me tranquiliza a mí porque sé que tienen, aunque ya has diferenciado muy bien lo que era moral de lo que era política, y tal, algo me tranquiliza a mí que sé que China no tiene el espíritu salvaje o el espíritu de ley de la selva que tienen los estadounidenses para el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y que China acabe siendo en 2030, o que se lo está prácticamente siendo ahora, ¿no? Pero en 2030 el hegemón en todas estas cosas, pues me da cierta esperanza de que en algún momento China, como se le ha reclamado hoy, en concreto se lo ha reclamado Zapatero, o lo he visto en el Zapatero, digo yo, Pedro Sánchez, lo he visto en el telediario, reclamarle a China, oiga, y usted que tiene tanta capacidad en inteligencia artificial como tienen los americanos, que son los malvados que nos están bombardeando el mundo porque les da la gana, ¿no? Y mañana bombardearán al Papa porque quieren ser Papa, ¿no? Oiga, ¿por qué ustedes no hacen algo más? ¿No? Es decir, ¿por qué ustedes no están defendiendo a Irán? Porque ustedes, y se atreve a decir el Trump, si usted, China, le facilita armas a los iraníes, uy, a partir de aquí vamos a tener un conflicto. Pero, perdona, hijos de la gran puta, ¿no son ustedes los que le están dando las armas a los israelitas para que masacren al pueblo de Gaza? ¿Cómo se atreven a exhortarle, a preguntarle a los chinos si le van a dar o no le van a dar armas a los iraníes? Es decir, que es un tema bastante
apasionante y que creo que nos va a tener a todos muy ocupados, sobre todo por eso, porque hay profesiones como, me ha hecho mucha gracia, como la de los espías, o sea, que se han acabado, ¿eh? Resulta que los espías telefónicos ahora son algoritmos que se cruzan y hacen el informe, y de hecho sé que existe, que ya alguna noticia de estas hemos leído, que se ha detenido los servicios de contrainteligencia españoles han detenido a- ya lo diré, um, a potenciales Yihadistas, yihadistas, yihadistas. simplemente porque los algoritmos les han hecho un informe. ¿No? Y nos dicen, no, es que estaba a punto de atentar, pero oiga, si no tenía todavía ninguno de los elementos para atentar. Sí, pero se estaba radicalizando. ¿Eh? Es decir, que nos va a obligar, y con eso termino, a nosotros, a los políticos, a la sociedad civil en general y a los políticos en particular, a volvernos, primero, a saber mucho más de esto, a ser más expertos y a ser mucho más exigentes en los temas de derechos civiles y políticos. ¿No? Y nada, y por último, oigo hablar siempre mucho de esto, pero nadie lo concreta. ¿Podrías concretar a nuestros hijos qué profesiones les tenemos que decir que no estudien? Porque les va a pasar lo mismo que a Manuel con lo de Delineance. Pues la verdad es que es complicado, puede decir. Como decía, creo que era Niels Bohr, ¿no? Es complicado, puede decir, y sobre todo el futuro, ¿no? Pues ahí no me atrevo a decir, ¿no? Lo que sí que sucede es que yo creo que ciertas profesiones que tienen que ver con saberes básicos, estoy pensando en matemáticas, porque muchas veces se dice, por ejemplo, que estos sistemas hacen muy bien matemáticas, ¿no? Ha habido una serie de matemáticos norteamericanos que con teoremas que tenían ellos demostrados, pero que no habían digitalizado, pusieron a trabajar a los modelos. Y en la primera pasada que hicieron, fracasaron estrepitosamente. ¿Por qué? Porque estos modelos, más que aprender, lo que hacen es memorizar lo que han aprendido, ¿no? Entonces, luego regurgitan combinaciones, ¿no? Pero si es algo nuevo, ahí es donde fallan, ¿no? Entonces, lo que habría que ser es profesiones que seguramente estén muy mediatizadas, como por ejemplo la de radiólogo, porque no solamente sea ser capaz de estudiar la radiografía a mano, sino también ser capaz de entender cómo un sistema de IA la analiza, ¿no? Para simplificar su trabajo, ¿no? Va a haber ahí como una especie de profesiones mixtas, ¿no? De médico con científico de datos, ¿no? Cuestiones así, creo que yo que es donde pueden ir los tiros, ¿no? Y bueno, yendo ahora a los tiros, ¿no? Eh, Otros ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito militar es, por ejemplo, el análisis de imágenes, ¿no? Los satélites recogen imágenes y antes tenía que estar, pues eso, los de investigación que hemos visto en las películas de los años 70, de la época de la Guerra Fría, pues mirando allí las imágenes con lupa, ¿no? Para ver si veían, qué sé yo, un tanque o qué tal, ¿no? Y esto ahora las redes neuronales lo hacen de forma automática, ¿no? Entonces ese es un uso, el análisis de imágenes que se hace de forma automatizada. Y también el análisis de noticias. Es decir, en la web, sistemas que continuamente están analizando noticias de tal manera que cuando detectan ciertas noticias dan la señal de alarma que es lo que comentabas tú un poco, ¿no? Del caso de del yihadismo, ¿no? Pero en este caso con noticias, ¿no? Dan la señal de alarma de que va a haber, a los servicios de inteligencia de que, oye, en este punto del planeta está pasando algo, ¿no? Y, y entonces, pues son un poco esto, aplicaciones que van a tener y que yo creo que están cambiando también incluso el desarrollo de la escala en la que son actualmente las guerras, que van a cambiar totalmente, ¿no? Porque eh, a ver qué Estado es capaz de poner soldados allí. Ahora, yo de todas formas, con respecto a China, China a día de hoy tiene una perspectiva, por así decir, mirando hacia adentro, ¿no? Pero tampoco yo tengo una gran confianza en China, ¿no? Viendo lo que ha hecho en otras regiones, etcétera. Quiero decir que pues eso, en todo lo que tiene que ver con el Nepal, ¿no? Y con Taiwán, ¿no? La posición, pues es la que es, con lo cual, pues bueno, ahí tampoco hay. Y bueno, y a día de hoy la geopolítica, la verdad es que es tremendamente confusa. Yo cada vez creo más que esta posición de lo que ha pasado de Irán, hay dos interpretaciones posibles, ¿no? Una es la de que la administración Trump, no, bueno, a ver, se puede dar una explicación psicológica o,
o etológica, ¿no? Decir, bueno, es que este tío Trump está loco, ¿no? Y toma esta decisión, que puede tener su parte de verdad, ¿no? Pero siempre quiero pensar que ahí hay un grupo, ¿no? Que está detrás, que no es solo una persona, ¿no? Sino que hay un grupo que está un poco en esa línea, ¿no? Y yo creo que se han debido de creer, seguramente venido por Netanyahu, que después de las manifestaciones que hubo en Irán, que fueron pues eso, que acabaron con 8.000 personas, según algunos, otras cifras, ¿no? La Guardia iraní, de que si descabezaban a la cúpula, el pueblo directamente se iba a elevar y a levantar. Claro, aquí no han contado con el factor Islam. Es decir, que es la religión lo que cambia, o sea, que esto no es Venezuela, que es que esto es otra cosa. Y el ejemplo es, ni la Unión Soviética en Afganistán consiguió, por así decir, civilizarles, elevarles, ¿no? Quitarles ni siquiera poniendo universidades en Afganistán, campañas de vacunación, ¿no? Con los Estados Unidos encima subvencionando a los talibanes, ¿no? Consiguió la Unión Soviética, que era, pues eso, intentaba, pues eso, lo que hizo la Unión Soviética, la mayor parte de repúblicas, elevarlas, ¿no? En el nivel de vida, ¿no? No consiguieron hacer esto. ¿Por qué? Por el factor Islam, que es el factor que cabe aquí. Y entonces yo creo que estos han pensado que directamente descabezando la cúpula el pueblo se iba a levantar, pero es que la cosa es mucho más complicada cuando hay este factor religioso, ¿no? Eso es una posible explicación. Y la otra es que si hay una guerra, la inflación va a subir muchísimo. De tal manera que Estados Unidos va a poder, la deuda que tiene, pagarla de una manera rápida y en parte pagarla al que se la debe en gran parte, que es China. Es unido con que la última ocurrencia en la administración Trump, que es lo de cerrar el Hormuz, cuando la mayor parte del petróleo va a India y a China, pues puede ser también una jugada donde Estados Unidos está pegando un tiro en el pie con la esperanza de que al otro se lo está pegando en la rodilla, ¿no? Pero claro, esto es jugar con fuego, porque cuando uno de repente, pues en una situación así, tira una ficha de dominó, esto es la teoría del caos. Puede salir la cosa por cualquier lado, ¿no? Y entonces el tema es muy complicado, ¿no? Claro, aquí lo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo Rusia tampoco ha dicho nada, ¿no? Que era un aliado tradicional, ¿no? Claro, Rusia hay que ver que al levantarle la administración Trump las sanciones que tenía, ahora mismo está financiándose con la venta de petróleo tremendamente, con lo cual los problemas de financiación que podía tener Rusia para mantener la guerra en Ucrania, pues se están totalmente limpiando, ¿no? Y en el caso de China, ¿hasta qué punto también puede ser una forma de decir, bueno, vamos a mantener aquí y luego más adelante a mí me dejas hacer lo que me dé la gana en Taiwán o me dejas dar la gana pues en las zonas que pueda tener al sur de China que sean más rebeldes, ¿no? Entonces aquí yo creo que las plataformas continentales están ahora muy chocando, ¿no? Y es muy complicado saber por dónde van, ¿no? Pero lo curioso es eso, ¿no? Que tenemos una especie de nuevo tipo de guerra que está totalmente cortada por la inteligencia artificial y que se puede mantener durante mucho tiempo, pero también sin que se pueda acabar. Claro, esta es la cuestión, ¿no? Porque antes cuando había una invasión, pues podías saber más o menos en algún momento si las cosas quedaban empantanadas, se negociaba un tratado de paz, ¿no? Como en la Primera Guerra Mundial. Pero aquí, donde es una cuestión de lanzar misiles, drones, etcétera, pues la cuestión es pues muy bien que este tipo de guerra se puede tirar durante años. Don Miguel, no hay más palabras. Bueno, Le toca sí, bueno, la clausura. bueno, vamos acabando porque el ponente tiene como hora límite las 8 y yo creo que pues una vez más darle las gracias porque creo que ha aclarado muchas cosas. Es un tema que da para mucho y yo acabaría con una cuestión. Por la parte que me toca, porque yo me he dedicado sobre todo a la traducción, pero sobre todo a la enseñanza. Estas herramientas facilitan el que los alumnos hagan trabajos fake, no fake news, sino fake papers. Los fake papers deben multiplicarse por millones. Y claro, eso es terrible porque no hacen el más mínimo esfuerzo intelectual. Hazme un trabajo sobre Kant, que explique la filosofía de Kant. Pues chupao, o sea, hay millones de páginas sobre Kant que la ChatGPT puede piratear hábil. Bueno, eso, por cierto, esto plantea un tema de pirateo, o sea, la copia ilícita de textos de otras personas, porque los centros
de datos trabajan así. Cogen millones, trillones de páginas publicadas y tal, y sacan de ahí frases. Pero claro, eso atenta contra los derechos de autor, porque reproducen, evidentemente, frases enteras de miles de libros. Eso plantea un tema, pero eso nadie lo está diciendo de momento. Pero bueno, es igual. Quiero decir que eso para la enseñanza es criminal. Muchos estudiantes se van a dormir en los laureles con estas herramientas y saldrán de la universidad sin saber escribir. Sin saber escribir. Leer a duras penas, porque ya no leen, pues ni siquiera escribir. Bueno, en fin. Para acabar, pues eso, muchas gracias. Y sí, es peligrosísimo. Quisiera, mira, perdonadme una cosa, hacer de abogado del diablo con el famoso bombardeo de la escuela de niñas no de Teherán, sino de otra ciudad y tal. ¿Sabéis por qué ha sido eso? No ha sido a mala intención, no, pero ha sido culpa de la confianza ciega en los sistemas de Palantir. Palantir es una empresa tecnológica norteamericana dirigida por unos auténticos fachas, pero fachas de verdad, de verdad. Bueno, que resulta que utiliza, por ejemplo, y lo han utilizado a mansalva en Irán, una serie de imágenes tomadas por satélite. Entonces, ¿cómo se llama? Ya lo diré, el sistema matemático que emplean, ahora no me viene el nombre, el algoritmo tiene montones de imágenes de edificios. Y entonces tienen el edificio típico que suele ser un cuartel. La estructura de edificación tipo cuartel. Pues resulta que estas pobres niñas lo que les pasó fue que el sistema que utilizaron para bombardear había fichado esa escuela como un cuartel. Parece que esa es la explicación. Entonces, el algoritmo no se equivoca, esto es un cuartel, allá va, bombazo. Y la cosa, eso sí que fue con mala leche, porque le tiraron primero un tomahawk en que murieron ya la tira de niñas. Pero la cosa estaba prevista, pensando que era un cuartel, que para cuando fueran las fuerzas, digamos, los servicios de urgencias y tal, para atender a los heridos, otro para cargarse también a las... Y en efecto, cuando fueron los padres a buscar a las niñas, primero a recoger a los cadáveres y a ver a las niñas que no habían muerto. Entonces les llegó otro tomahawk y entonces se cargó a las niñas, a los padres y a la madre que los parió a todos. O sea, esto es una prueba de hasta qué punto puede ser, sin tener sentimientos, puede ser terriblemente cruel la inteligencia artificial en manos de militares. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Carlos, y contaremos contigo para más charlas. Pues nada, un placer. Saludos a todos. Y quedo a vuestra disposición en el futuro. Y nada, cuando subáis el vídeo, pues si me lo pasáis y no tenéis inconveniente, yo también lo subo a mi canal. Claro que sí. Y así pues siempre tiene algo más de difusión la charla. Te pasaremos las dos Carlos, cosas. si te pones de las referencias bibliográficas, si nos los envías, te lo agradecería. Te he citado varias revistas. Vale, pues sí. Cuando salgan os lo comunico. Perfecto. Gracias, Vale. Muchas Chao. gracias. Adiós. Cortamos la conexión. Buenas noches. Hasta luego. Buena idea, la charla. Muy buena idea. Hasta luego. Bueno, sí.